hemos cantado conversando. Jai Shri Radha Govinda ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shri Gurudev ki jai. Habíamos leído, queridos devotos, la vida breve resumida de Srila Bhaktisiddhanta. Recuerdo que habíamos leído también la desaparición de su maestro espiritual, me refiero a Srila Gaura Kishore Bhai Maharaj. También recordamos que Bhaktisiddhanta se sentía muy deprimido y muy solo, muy triste, porque había dejado el cuerpo. Bhaktivinoda Thakur había dejado el cuerpo Srila Gaura Kishore Bhai Maharaj, entonces él se sentía desalentado y triste. La separación, un sentimiento muy, muy intenso de lamentación. Y recordemos que Srila Prabhupada o Bhaktisiddhanta Sarasvati tiene un sueño. Entonces ahí hasta ahí habíamos llegado y un poco más, pero voy a seguir. Desaparición de... Wow. Ya queda poco. Listo. Año 1920. Srila Bhaktisiddhanta y el movimiento de libertad. Aquí ya va a entrar en la historia, en la parte donde se involucra Mahatma Gandhi. Entonces, este otro fuego que ardía en el corazón de todo el pueblo hindú era el deseo de buscar libertad. De un lado estaba el movimiento de no violencia de Mahatma Gandhi, y en el otro lado estaba un grupo guerrillero muy radical. Había pocos focos de resistencia guerrillera en la India. El gobierno británico, que no quería abandonar el país, la joya de la corona del imperio británico, fue intimidado por estos dos bandos. Era Bengal, y uno de los grupos de guerrillas se llamaba Anushilan Samiti, paréntesis, Organización por el Cultivo de la Libertad. En realidad, Anushilanam significa cultivo, pero no se especificaba así, por obvias razones. Cientos de miles de hombres jóvenes, hindúes, educados, talentosos, expertos, inteligentes, con el apoyo de sus madres, hermanos, esposas y sociedad, empezaron a abandonar su educación británica. Abandonaron su vida familiar, profesión real y arriesgaron sus vidas para unirse a uno de estos movimientos insurgentes. Si existía un deseo compartido por toda la nación, era lograr la independencia del Imperio Británico. En esos momentos, Bhaktisiddhanta Sarasvati deseaba predicar por qué es verdaderamente la verdadera libertad, la cual debe trascender cualquier libertad llevada así en este mundo material. Mientras que líderes nacionalistas pregonaban que es un derecho inalienable de una nación tener libertad y soberanía, Bhaktisiddhanta Sarasvati sostenía que es patrimonio de cada jiva buscar la libertad de la esclavitud material y encontrar su legítimo lugar en el reino de la eternidad. Los líderes nacionalistas
arguían que eso no es importante ahora, eso puede ser al final. Pero Bhaktisiddhanta Sarasvati insistía vehementemente en que uno no debe desperdiciar ni un minuto de tiempo de su vida. Y uno debe esforzarse en alcanzar la suprema meta de la alma condicionada, porque ésta puede acabarse en cualquier instante. La muerte está respirando en el cuello, decía. Srila Prabhupada dijo, comillas, primero que todo, tenemos que saber quiénes somos realmente. Después será fácil averiguar cuál es nuestro deber más importante. El único sendero hacia la bienaventuranza eterna es servir al Señor y obtener su gracia. El nacimiento humano es la raíz principal para el servicio devocional. No es posible prestar servicio devocional en un cuerpo de animal. Todos tenemos que ser libres, pero el estado de libertad no es otra cosa que el estado de conciencia de Krishna. Real libertad es tener conciencia de Krishna. Fin de la cita. Como uno puede imaginar, es más fácil despertar a las masas que despertar al alma para buscar su prospecto eterno. Aún así, muchos jóvenes abandonaron el movimiento nacionalista y se unieron al movimiento espiritual de Srila Prabhupada. O sea que el mensaje, estos pensamientos que tenía Bhaktisiddhanta Sarasvati, igualmente logró calar en un cierto grupo de jóvenes intelectuales, como aquí dice, ¿no?, en el libro, hijos de familias educadas, académicos, etc. Y abandonaron esa lucha de política, abandonaron la política y se entregaron así a la Bhaktisiddhanta, ¿no? Y nosotros recordamos, ¿no?, que eso le ocurrió también a Abhay Charan, a nuestro querido Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ya que él también estaba en esos joven, adolescente, estaba luchando por la búsqueda de la libertad. Sigo leyendo. Sripat Vinod Bihari era miembro de la organización secreta llamado Anushilanam Samiti. Dejó esa afiliación y se unió a Bhaktisiddhanta Sarasvati, y así lo hicieron muchos otros. Pero la policía británica empezó a sospechar de las actividades del templo y enviaban agentes secretos al templo de Gaudiya Math para espiar todas las actividades diarias de cada miembro. Digamos, la CIA británica, ¿verdad? Uno de tales agentes secretos escuchó una conferencia de Srila Bhaktisiddhanta con mucha atención y concentración, y poco después dejó su profesión para hacerse discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Antes de implorar la misericordia de Srila Bhaktisiddhanta, le contó que había venido en realidad como un espía del mensajero de los británicos. Y luego él se convirtió más adelante en Sripad Gaurendu Brahmachari, y años más tarde fue conocido como Srimad Bhaktivardhana Sagara Maharaj, tomando el voto de sannyas. Después de este incidente en 1924, el 25, otro caballero muy erudito llamado Sri Ramendra Chandra Bhattacharya, quien
no era conocido por ninguno de los devotos. Comenzó a llegar al templo. Regularmente escuchaba en silencio y con mucha atención las conferencias de Bhaktisiddhanta. Un día, Sripad Pranavananda Brahmachari estaba dando una clase cuando él llegó. Un devoto, Sripad Kirtanananda Brahmachari, advirtió a Sripad Pranavananda Prabhu acerca de este caballero y le dijo, comillas, he notado que él nunca pregunta nada, pero escucha cada palabra con mucha atención. Probablemente sea un espía. Entonces Sripad Kirtanananda Prabhu comenzó a vigilar a este caballero, pero sucedió que muy pronto este señor, Sri Ramendra Chandra Bhattacharya, atrajo la atención de Srila Bhaktisiddhanta. Se descubrió que no era un espía, sino que había pertenecido al movimiento liberacionista de Mahatma Gandhi. Srila Prabhupada le dio iniciación y posteriormente lo llamó Ramananda Das Brahmachari. Y años más tarde, este joven Ramananda Das Brahmachari fue conocido como Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Deva Goswami Maharaj. Srila Prabhupada estaba muy contento con él, y lo mismo los demás devotos. Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj fue conocido por su extraordinaria erudición, su talento poético, su prédica contundente, su carácter ejemplar y su total entrega al servicio de su Gurudeva. Muchos ciudadanos distinguidos de Calcuta admiraron la contribución extraordinaria y sin precedentes de Srila Prabhupada al movimiento Vaishnava de Bengal, pero no todos compartieron sus sentimientos. El famoso líder bengalí del movimiento para la liberación, Netaji Subhash Chandra Bose, se quejó con Srila Prabhupada de que él estaba desviando la atención de la juventud de su movimiento por la libertad hacia una misión devocional de poca importancia. Srila Bhaktisiddhanta lo apaciguó diciendo, estos jóvenes hombres no son físicamente fuertes. Ellos no te van a ser de gran utilidad. Por supuesto, él sabía que Netaji no estaba interesado hasta ese momento en el concepto de libertad espiritual. Luchadores por la libertad o no, inteligentes y espiritualmente inquisitivos, seguían llegando al templo de Gaudiya Math, dejando sus lazos familiares, hogar, casa, reputación y perspectivas mundanas. Para citar otro ejemplo, antes de tomar iniciación, Sripad Pranavananda Brahmachari solía ir al Gaudiya Math todos los días después de su trabajo. Un día, justo cuando se disponía a salir para ir al templo, le picó un alacrán que estaba en sus zapatos. 2 días antes, un hombre había muerto de una picadura similar. Pero aunque Sripad Pranavananda Brahmachari sangraba profusamente y la sangre era negruzca debido al veneno, él dijo a su llorosa madre que estaba muy bien y que tenía que ir al templo, como si nada hubiera pasado. Allí escuchó a Srila Prabhupada, y aunque el intenso dolor continuó a lo largo de la tarde y el resto de la noche, su mente no dejaba de pensar en las palabras de Srila Bhaktisiddhanta, que en su propio dolor, cuando sus hermanos espirituales se refirieron a este incidente, él dijo, ese fue mi tiempo de Navanurraga, la primera etapa de amor al Guru, cuando cualquier separación parece riesgosa e intolerable.
La personalidad trascendental de Bhaktisiddhanta era extremadamente atractiva y su poder de prédica podía capaz de plantar la semilla del amor en todo el corazón. La prueba de esto se encontró en la misma atmósfera de la Gaudiya Math, la cual vibraba en el espíritu del ininterrumpido e incondicional servicio devocional. Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Deva Maharaj dijo en sus memorias: cuando fui allí al templo, vi muchas cosas que me conmovieron y me causaron un profundo afecto. Estaba Bhaktisiddhanta Sarasvati dando las clases y las conferencias a muchos caballeros respetables, y en otro lugar, el de mayor edad, se encontraba Sripad Bhaktipradipa Tirtha Maharaj, que estaba dando otra clase en otro lugar del templo, y en otro sitio estaba Bhakti Swarup Parvata Maharaj, estaba escribiendo artículos para publicarlos, y otro estaba colectando fondos para el templo. Era como una colmena de abejas, y todos estaban en actividades distintas para servir a nuestro amado Srila Bhaktisiddhanta. Esa atmósfera me hizo sentir un profundo sentimiento devocional de fe. En el centro de esta colmena de abejas, de felices y actividades trascendentales, se encontraba el Guru, el Acharya, quien se conocía como más suave que una flor y más fuerte y contundente que un rayo. Nada escapaba de la vista aguda de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Su afecto por sus discípulos también lo abarcaban todo. Srila Prabhupada supervisaba personalmente la distribución de prasadam, la cocina, las publicaciones, el servicio. Se paraba allí y se cercioraba de que cada uno se encuentre satisfecho y feliz. Cuando la familia de sus discípulos venía de visita al templo, él personalmente los atendía y pasaba tiempo con ellos, considerándoles como si fueran sus propios bienquerientes. La profunda humildad de Bhaktisiddhanta Sarasvati se reflejaba en sus pensamientos, en sus palabras y en su conducta. Llamaba a sus discípulos como Prabhu. Nunca le pidió a ninguno de ellos que hiciera algo personal para sí mismo. Aún así, cada uno de ellos estaba ansioso de servirlo, porque era su Señor, su amado Salvador, su adorable Maestro, el Paramadya. Él era todo. No solo era adorable para ellos, sino también para cualquiera que le sirviera con dedicación total. Debido a que Sripad Kunja Vihari Vidyabhushan tenía una larga historia de servicio dedicado y desinteresado a Srila Prabhupada, los brahmacharis que permanecían en el mar hacían cola para tomar un remanente de él, con la esperanza de que eso le daría Guru Seva en el Kunja, en el bosquecillo de servicio devocional a Sri Guru. Llega el año 1922 y empieza el Parikram de Vrindavan. El 28 de septiembre, Srila Prabhupada fue a Braya Mandal con la meta de establecer centros para la prédica del concepto devocional puro de Sriman Mahaprabhu, como lo predicó Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, como lo hizo Bhaktivinoda Thakur. Más tarde regresó a Dhaka, a Bengal, para predicar allí de nuevo. Seguidamente fue a Kuliyagram, luego a Navadvip, luego a Sautal Pargana, en Bihar. No tenía un momento de descanso. El 2 de marzo del 23 día de Purnima comenzó la construcción del nuevo templo de Sri Chaitanya Math en Mayapur.
conforme al plan de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Las deidades en el altar principal eran Sri Sri Guru Gauranga y Sri Sri Radha Govinda, y fueron en los cuatro costados. Habían altares para Sri Brahma, Rudra y Chatursena, como también para los cuatro acharyas de las cuatro sampradayas Vaishnavas: Ramanujacharya, Sri Madhvacharya, Sri Vishnu Swami y Sri Nimbarkacharya. Posteriormente, Srila Prabhupada se dirigió a Puridam con muchos devotos para el Ratha Yatra, festival de carrozas, de Sri Jagannath, y siguiendo los pasos y las huellas de Sri Chaitanya, cantó y bailó en frente de la carroza con el humor de separación. Más tarde dio una conferencia en un inmenso tumulto de personas, colmado de muchos caballeros de Calcuta. También envió a algunos discípulos a predicar a Orissa, a Madras y a Bhubaneswar. Empezó a publicar sus textos. Era finales del 1923 y comenzó a imprimir el Srimad Bhagavatam en la imprenta de Calcutta Gauriva. Eventualmente los 12 cantos fueron publicados con resumen de cada discípulo y con sus comentarios. Llega el año 1924. El febrero de este año, día del 50º aniversario de Srila Prabhupada, sus discípulos celebraron su Vyasapuja por primera vez. En respuesta a su homenaje, Srila Prabhupada dio una conferencia, la cual es considerada como una joya de literatura Vaishnava. Él se dirigió a sus discípulos como Amar Vipat Taram Bandhu, mis amigos, quienes me han rescatado de este mundo material. Era marzo de 1924. Durante ese Purnima, Srila Prabhupada editó el Sri Madhva Gaudiya Math y publicó la primera edición del Sri Chaitanya Bhagavat de Vrindavan Das Thakur, y en julio del mismo año estableció el Tridandi Math en Orissa. Más tarde estableció la Saraswat Asam Math en Gaudiya y una escuela devocional en la cual los devotos podían estudiar las escrituras y distribuir libros de Bhaktivinoda Thakur en toda la ciudad. En octubre de ese año fue a Dhaka por quinta vez y allí dictó una conferencia muy erudito sobre la Sampradaya de Sri Madhva Gaudiya y su concepto de lo que es realmente el Vaishnavismo. Llega el diciembre del mismo año y dio una conferencia en la Universidad Hindú de Benares titulado El lugar del Vaishnavismo en la religión mundial. Esta conferencia fue muy apreciada por los distinguidos profesores de estudios orientales, como el profesor Pramanath Tarkabhushan y el profesor Fanibhushan Adhikar. Buscó los lugares en Benares que fueron visitados por Sri Chaitanya. Más tarde indicó a sus discípulos la localización de la Dasasvamedha Ghat en Prayag, en donde Sriman Mahaprabhu instruyó a Rupa Goswami. Fue a predicar a la aldea de Arail, la que previamente había sido visitada por Mahaprabhu. Dos discípulos brahmacharis de Bhaktisiddhanta, Sripad Prabodhananda Das Brahmachari, más tarde conocido como Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, y Sripad Nanda Sunu Brahmachari, que más tarde fue conocido como Bhakti Hridaya Bon Maharaj, visitaron a uno de los discípulos grihastas de Srila Bhaktisiddhanta, llamado Sripad Vaikuntanath Das Adhikari, por unos pocos días para atender un programa de prédica en su casa. Durante ese tiempo, el hijo de Vaikuntanath, Prabhu, de 11 años de edad, siempre permanecía cerca de los brahmacharis.
escuchándolo ávidamente de sus conversaciones espirituales. Parecía tener un apetito voraz por los tópicos devocionales. Por lo tanto, los brahmacharis le dijeron a su padre: tu hijo es muy extraordinario, a diferencia de otros niños de su edad. Este niño no está interesado en juguetes, sino solo en escuchar Harikatha. Sripad Vaikuntanath dijo: es así como él siempre ha sido. ¿Les gustaría recibir a mi hijo en el mat? Los brahmacharis respondieron: sí, nos gustaría tener a un muchacho como él en nuestra misión. De esta manera, los padres decidieron enviar a su hijo al mat junto con los brahmacharis. Aunque el muchacho era el niño amado de un terrateniente muy rico, él estaba muy contento con el prospecto de una vida en el mar. Cuando llegó el momento de que los brahmacharis partieran, los padres no cambiaron su decisión. Refiriéndose a este incidente más tarde, los brahmacharis dijeron que ello les recordaba al pequeño Dhruva Maharaj, quien fue vestido por su propia madre antes de ir al bosque a buscar a Krishna. Srila Prabhupada tenía mucho aprecio por este niño, que más tarde fue conocido como Srimad Bhakti-Kumud Shanta Maharaj, quien envió al colegio e instruía él mismo en clases privadas. Más tarde, Srimad Shanta Maharaj fue conocido por su poderosa prédica. Wow, parece que Bhaktisiddhanta Sarasvati convertía a todos en grandes predicadores. Aquí mencionaron a tu más espiritual, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Qué belleza, qué lindo es como Abo Maharaj, sí, qué belleza. Llega el año 1925. Prabhupada reunió muchos devotos y salió en parikram por todo Gaura Mandala para visitar y predicar en los diferentes lugares donde ocurrieron los pasatiempos de Chaitanya y sus asociados. Prabhupada predicó por todas partes el concepto de la devoción pura del Vaishnavismo. Los imitadores de los Vaishnavas, los Sahayas y los explotadores comerciales del Vaishnavismo se sintieron intimidados por el poder de la prédica de Prabhupada y de sus seguidores, que iban en constante aumento. Ese año en Navadvip hicieron planes para atacar a los devotos. Cientos de miles de devotos se reunieron en Poramatal, Navadvip, para predicar y hacer Sankirtan. Su señoría Sri Sri Radha Govinda fueron puestos en el lomo de un elefante decorado y estaban custodiados por dos devotos. Los sanyasis daban conferencias y mucha gente se reunía para escuchar el Harikatha sin que ellos supieran. Carretas cargadas con ladrillos partidos y cubiertos con telas lo esperaban escondidos cerca del lugar. De repente comenzaron a lanzar piedras, ladrillos a los devotos. Sripad Sundarananda Vinoda, quien estaba montado en el elefante, de inmediato lo sacó fuera del lugar de los acontecimientos para proteger a las deidades. Los devotos primero trataron de apaciguar a los agresores, tratando de razonar con ellos, pero era imposible. Muchos devotos resultaron heridos y lastimados y comenzaban a sangrar. Todos ellos trataron de refugiarse en las casas cercanas y en especial querían proteger a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pero a los habitantes del lugar les había ordenado y chantajeado: no abran las puertas a los devotos, y de hacerlo iban a tener graves represalias. En medio de esta conmoción, de alguna manera, Sripad Vinoda Bihari Brahmachari se las ingenió para resguardar a Prabhupada dentro de una casa. Allí cambió su vestimenta blanca
por la de una de azafrán de su guru, para que no fuera reconocido. Luego lo sacó de allí y lo llevó a un lugar más seguro. Así, Sripad Vinoda Vihari Prabhu protegió a su Gurudeva con extraordinaria destreza y serenidad. Aunque Srila Prabhupada estaba siempre protegido por el Señor Supremo debido al sincero amor de Sripad Vinod Vihari Prabhu, tuvo esta oportunidad de protegerlo y arriesgó su vida para hacerlo. Muchos de los presentes estaban muy conmovidos y un residente local escribió en el Ananda Basar Patrika de Calcuta, una revista: yo presencié por segunda vez lo que Yagai y Madai le hicieron a Nityananda Prabhu hace 400 años. Por todo Bengal, muchas personas distinguidas protestaron en revistas y periódicos en contra de este incidente. Como resultado de esto, el inspector de la policía de Navadvip fue retirado de su cargo y al año siguiente el departamento de policía envió a 36 oficiales para escoltar a los devotos en su parikram a Navadvip. Este caballero, Sripad Vinod Vihari Prabhu, más tarde fue conocido como Bhakti Pragya Keshava Goswami Maharaj. Ya, aquí no lo dice, por eso lo estoy diciendo. 21 de septiembre de 1925, Prabhupada da una extensa conferencia a los devotos reunidos en el templo de cómo llevar una vida devocional ejemplar. Aquí está un trozo de esa clase, comillas. Por favor, perciban que este mundo material es todo... voy a empezar de nuevo. Comillas, por favor, perciban que en este mundo material todo es para servir a Krishna. Todo está hecho en realidad para el servicio devocional a Krishna. Por favor, vean a las mujeres como la consorte amada de Krishna y ayuden a ellas a ocuparse en su servicio devocional. Nunca vean a las mujeres como un objeto de disfrute de los sentidos. Ellas están para ser disfrutadas por Krishna, no por ustedes. Por favor, no vean a su padre y a su madre como medios para la complacencia de sus sentidos, sino como el padre y la madre de Krishna. Por favor, no vean a sus hijos como medios de complacencia sensorial, sino como pertenecientes al grupo de servidores de Gopal. Vean, por favor, el árbol Kadamba, al río Yamuna y a sus riberas arenosas y la belleza de la luna como manifestaciones y parafernalia de Krishna. Nunca tengan sentimientos mundanos, y si lo hacen, verán Goloka y la belleza de Goloka se manifestará en su corazón. Entonces no tendrán ningún apego por este mundo material, ni por su casa, ni por sus objetos que hay en su casa, y todo el dolor de angustia se alivianará en su vida. Fin de la cita, así fue su clase. Estamos construyendo mats en muchos lugares y muchos sannyasis, vanaprasthas, grihastas, brahmacharis se están reuniendo allí permanentemente y tienen la oportunidad única para aprender acerca de la genuina vida espiritual. Pero también hemos tratado por largo tiempo de dar oportunidad a las madres de hacer servicio devocional. Por supuesto, quienes tienen la facilidad de hacerlo en sus casas no necesitan venir a un templo, pero a menudo oímos que muchas de ellas, debido a la mala asociación, se ven impedidas. Sería muy beneficioso para ellas si pudiéramos construir el templo Sri Vishnupriya Pali. Pali significa vecindario, en Sridham Mayapur, cerca de la residencia de Mahaprabhu, donde podrán vivir ellas separadas de su familia y hacer servicio devocional. Ellas en verdad pertenecen al grupo de Sri Vishnupriya Devi, la esposa de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien fue dejada en Navadvip cuando él tomó sannyas.
Por lo tanto, es propio de parte de ellas vivir en la casa de Sriman Mahaprabhu y servirle bajo el amparo de Sri Vishnupriya Devi, lejos de toda la mala asociación o la asociación masculina mundana, tal como en el tiempo de Mahaprabhu, en que solo unos pocos devotos como Ishana, el antiguo devoto sirviente, se encargó de Sri Sachidevi y de Sri Vishnupriya Devi. Es necesario que tengan vecinos ejemplares para que todos los días puedan leer las escrituras, discutir y analizar los tópicos devocionales entre ellos y tener istagosti sobre temas devocionales para que así puedan dejar el lujo y llevar una vida ejemplar santa, siempre cantando el santo nombre y cuidando los verdaderos ingredientes en el servicio devocional. Fin de la cita. Una pregunta, a ver si entendí bien ahí. Entonces es válido que uno vea cualquier río como relacionado a Braj, como el Yamuna, alguna colina como Govardhan, o las personas que uno ve cotidianamente como si fueran habitantes de Braj. Así parece, Bhaktisiddhanta dice, véanlo de esa manera, no como disfrute personal, sino como manifestaciones de la parafernalia del Señor. Buen punto, ¿no? Sí. En el 1926, Srila Prabhupada llevó Nama Sankirtan por 3 días para celebrar la aparición de Nityananda Prabhu. Uno de los queridos discípulos de Prabhupada se llamaba Sripad Bhagavat Yanananda Das Brahmachari. Había dejado el mundo en el año anterior. En el abril de 1926, Bhaktisiddhanta estableció un mat de Chiruliya. En su memoria le puso Bhagavat Yanananda Mat. Viva amoroso, Prabhupada. Luego predicó en diferentes lugares de Bengal, donde también envió a sus sanyashis a predicar a Bihar, a Orissa, a Bhubaneswar, por el norte, por el oeste, por el este de la India. Él mismo también viajó por toda la India para predicar el mensaje de Mahaprabhu, para intercambiar ideas con eruditos de la religión y reunir hechos sobre la tradición religiosa Vaishnava. Prabhupada también estableció el Paramahamsa Mat en Naimisharanya y estableció el Paravidyapit en Mayapur. Instaló las deidades de la Acharya y de su señoría Sri Sri Radha Govinda en el Chaitanya Mat. En octubre de ese año, Prabhupada comenzó a publicar una nueva revista llamado Nadia Prakash, tanto en bengalí como en inglés. En Sri Bhagavat Press, Krishnanagar, fueron editores conjuntos Pandita Pramoda Bhushana Chakravarti y Pandita Sriyukta Chindacharam. En su segundo año, Prabhupada lo transformó en un diario espiritual. Desde ese entonces hasta el cuarto año, Prabhavananda Brahmachari fue su editor jefe. Luego, en 1930, Prabhupada puso a Prabhavananda Brahmachari como editor conjunto de la Gaudiya, y así Atindanath Vidyopayay y Krishnakanti Brahmachari más tarde fue conocido como Bhakti Kushum Smaranam Maharaj. Todos juntos se unieron al cuerpo de editores de la revista Nadia Prakash. Solo maja eruditos editaban ese libro. Aquí está citando a Bhakti Pramod Puri Maharaj. Llega el año 1927 y 15 de junio, Srila Prabhupada comenzó el Sajan Toshani en inglés, en sánscrito y en hindi. La versión en inglés se llamó el Harmonist. Su editor principal era Nishikanta Sanyal, más conocido como Sripad Narayan Das Bhaktisudhakar, del colegio de Ravenshaw, Chutak.
Era un humanista erudito y escritor de un gran talento. Srila Prabhupada sentía por él mucho afecto. Cada mes Sripad Bhaktisudakar Prabhu solía ofrecerle a Srila Prabhupada la totalidad de su salario, sin quedarse excepto con lo mínimo. Srila Prabhupada entonces lo daba a Sripad Narahari Prabhu y de allí decía: ahora arregla tu casa. ¿No? Aquí se ve la actitud de Bhaktisiddhanta Sarasvati. No era mezquino ni con sus propios devotos. Si veía la necesidad de un devoto que estaba pasando necesidades, él le decía: agarra y repara tu casa. Aunque acá bueno, mejor no lo digo. Bajo la experta dirección de Sripad Bhaktisudakar Prabhu, el armonista, o sea, la revista, gozó de la misma fama y popularidad que la Gaudía. Srila Prabhupada consideraba a Sripad Bhaktisudakar un fuerte pilar de la misión de prédica, y antes de que dejara este mundo le expresó su humilde gratitud. Muchos devotos competentes en inglés, tales como Bhakti Pradipa Tirtha Maharaj, Bhakti Rakshak Siddhar Maharaj, Bhakti Hridaya Bong Maharaj, Bhakti Saranga Goswami Maharaj, contribuyeron a la revista Harmonist. A partir de 1933, Sripad Abhay Charan Prabhu, más tarde conocido como Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, también comenzó a contribuir con el Harmonist. El editor británico de un periódico de Calcuta envió una carta de agradecimiento y de admiración a tan bella publicación filosófica. La siguiente carta aparece en Gaudía, volumen tal, etc. Dice así: querido señor, hemos estado recibiendo su revista Harmonies y cada número nos ha dado un gozo e inspiración acerca de su filosofía tan valiosa del Vaishnavismo. El espíritu que empapa la revista es conmovedor y raro de encontrar. Sinceramente, estamos muy agradecidos por enviarnos su revista. Su servidor, Sylvia Godwin, secretario del editor en jefe del señor E. Kettner, etc. Es una carta de agradecimiento. Llega el año 1927, Bhaktisiddhanta emprendió camino hacia el norte de la India para predicar en diferentes lugares. Entre ellos estaba Kashi, Kanpur, Lucknow, Jaipur, Galata Parvata, Salimat, Pushkar, Amjil, Dwarka, Sudanmapur, Girnar, Pravas, Avanti, Mathura, Mandala Kshetra, Indapastra, Kurukshetra y Naimisharanya. 1928, en Kurukshetra, Prabhupada editó la cuarta edición del Sri Chaitanya Charitamrita y salió a predicar a diferentes lugares de Assam. El 4 de noviembre, durante el eclipse solar, fue a Kurukshetra y, siguiendo la modalidad de separación de las gopis y de Mahaprabhu, predicó el mensaje de Sri Gaura a millones de devotos que se congregaron allí. En ese entonces instaló una deidad de Sriman Mahaprabhu en Sri Vyasa Gaudiya Math, en Kurukshetra, y habría allí una exhibición espiritual. Bhagavad Pradarshani le entregó la responsabilidad del Kurukshetra Math a Sri Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Llega el año 29. Srila Prabhupada estableció Ekayam Math en Krishnanagar. En enero trató extensamente la religión Vaishnava con el profesor Albert G. Sauter de la Universidad Estatal de Ohio. Srila Prabhupada presentó el concepto Vaishnava como la extensión y el perfeccionamiento del genuino cristianismo. En un principio el profesor Sauter era escéptico y argumentaba todos los puntos que le presentaba Bhaktisiddhanta, pero poco a poco, después de tantas discusiones, conversaciones
quedó impresionado por la profunda erudición y presentación lógica de Bhaktisiddhanta. Como resultado de eso, decidió visitar el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Posteriormente, Srila Prabhupada estableció allí el Gaudiya Math en Delhi. Prabhupada deseaba que todos los sitios de Mahaprabhu sean visitados y se volvieran reconocidos lugares de peregrinaje. Él los llamó el Sri Chaitanya Pada Pit y seleccionó 108 de esos lugares. Comenzó a realizar este propósito en octubre del 1929 y estableció los 2 primeros lugares en Kanair Natsala Mandar. Más tarde ese mismo año predicó intensamente en Bihar, en lugares como Bhagalpur, Nalanda, Rajgiri. Subsecuentemente fue a Benares y explicó el Sanatan Siksha, la instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sanatan Goswami. Entonces Srila Prabhupada salió una vez más a su misión de prédica al norte para visitar Faryabad, Ayodhya, Naimisharanya, Karauna, Mishra, Sitapur, Lucknow, y al norte de la India muchos tomaron refugio e iniciación en Bhaktisiddhanta Sarasvati. El 1 de julio de 1929, la primera oficina de correo se abrió en Mayapur. En ese tiempo, los discípulos de Bhaktisiddhanta hicieron arreglos para tener electricidad en Isodia y la luz eléctrica en la cúpula de Sri Chaitanya Math. Llega el año 1930. El 3 de febrero, Prabhupada llevó a cabo una exhibición espiritual espectacular en Mayapur, en la cual continuó hasta el 17 de marzo. El famoso químico Sir Prafula Chandra Ray inaugura la exhibición de su trabajo. Miles se reunieron para verlo. Contenía muchas casetas representando historias y lecciones del Srimad Bhagavatam por medio de dioramas y pinturas iluminadas. Sri Jagabandhu Datta, un acaudalado hombre rico de Calcuta, oriundo de Virasal, tuvo la buena fortuna de asociarse con discípulos de Bhaktisiddhanta. Era un hombre de experiencia y muy prudente y de aguda inteligencia y experto en vigilar las actividades y conductas de toda la sociedad. Previamente había visto y oído a ciertos devotos que habían creado su propia filosofía para dar rienda suelta a sus sentidos sahayas, pero en corto tiempo se dio cuenta de que tal problema no sucedía cuando estaba Bhaktisiddhanta Sarasvati. Aunque era muy acaudalado y exitoso, a finales de 1920 estaba atiborrado de problemas de salud físico y emocionales. Deseaba alivio para su miseria. Entonces fue donde Prabhupada. Srila Prabhupada fue muy misericordioso con él y pasó varias horas atendiéndole, hablándole de Harikatha, explicándole muchas cosas. Y Jagabandhu Datta estaba muy impresionado con las explicaciones de Prabhupada y comenzó a tener un concepto claro del mensaje real de Srimad Mahaprabhu. Dijo de Srila Prabhupada, comillas, lo que he escuchado de él, nunca jamás lo había escuchado antes. Cierra comillas. Algunas veces invitaba a Srila Prabhupada a su casa para que le diera Harikatha a sus amigos y parientes. A continuación encontrarán un extracto de una de las conferencias que Bhaktisiddhanta dio en esta casa de Jagabandhu Datta. Se abre comillas de esta clase. Sri Gaurasundara vivió en su casa en Navadvip solo para despertar la conciencia devocional de las jivas que están sufriendo en este mundo material. Cuando exhibió sus pasatiempos de dejar el hogar, lo hizo para iluminar a las almas sinceras. Le dijo a su madre y a su esposa, vean en Krishna como su único hijo y su único esposo. Dejó así a su madre sufriendo por su hijo, y a su desamparada esposa sufriendo por su esposo.
lo abandonó todo para dar bienaventuranza eterna al mundo entero, a todas las almas sufrientes del mundo material. Dejando su deber material y los votos que había contraído en su matrimonio, salió solamente por un propósito: Krishna Kirtan en todas las calles. El lila de Sanyasi de Srimad Mahaprabhu dejó su vida familiar. No es igual a la partida de Sakyasimha, o sea, se refiere a Buda, de su casa, ya que Sakyasimha estaba motivado por el mezquino deseo de alcanzar mukti. Srimad Mahaprabhu exhibió su pasatiempo de sanyas solo para erradicar el dolor y el sufrimiento de la pobre existencia material de las jivas y darle el regalo más grande y sin igual que ningún otro podía conocer. Nada le faltaba. Era el esposo. Nada les faltará cuando se entregan a Krishna. El único hijo de las eternas madres y padres, el amigo eterno y amo de todos los sirvientes. No es que el magnánimo regalo de Srimad Mahaprabhu permaneció confinado en los perímetros de Bengal, ni que solo puede ser dado a quienes han nacido en familias de brahmanas, o gente con riqueza, o gente que tengan otro tipo de variedad cultural, sin tomar en cuenta si son pecaminosos o piadosos, y dudes o no, en verdad todas las jivas de este mundo material están invitados a aceptar este maravilloso regalo, el cual nunca antes se ha ofrecido jamás. Fin de la clase. Parece que eso fue su lectura de Bhaktisiddhanta. Llega el año 1930, pero creo que ya estoy a minutos, ¿verdad, Prabhu? Entonces me detengo aquí porque tengo que hacer previas cosas antes. Él tuvo 18 sannyasi y 60,000 discípulos. 60,000 discípulos. Y 18 sannyasi. Jai Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki